Si hay una categoría que lleva la velocidad en la sangre, es la Fórmula 1. Durante más de 70 años, ha sido el laboratorio rodante más extremo del mundo. Cada década trajo consigo autos más rápidos, más inteligentes y a veces más peligrosos. Pero, ¿cómo eran los primeros monoplazas? ¿Cómo pasamos de autos con neumáticos delgados y sin alerones a verdaderas naves con aerodinámica activa y recuperación de energía? ¿Y qué nos espera en 2026, cuando los motores híbridos generen el 50% de su potencia con electricidad? Hoy te llevo a un viaje por el tiempo, desde el Alfa Romeo 158 de 1950 hasta los conceptos sostenibles que dominarán el futuro. Cada etapa marcó un antes y un después, desde la revolución de los motores traseros, el caos de la era turbo, hasta el dominio de Schumacher y el reinado híbrido de Mercedes. Y detrás de cada cambio, hay innovación, drama, tragedia y gloria. Este video no solo es una lista de autos, es la historia de cómo la Fórmula 1 evolucionó, se adaptó y nunca dejó de acelerar. Así que ajusta tu cinturón porque esto es la evolución de la F1, del pasado al futuro. En los años 50, la Fórmula 1 no era la sofisticada maquinaria que conocemos hoy. Era puro instinto, humo de aceite y valor a toda prueba. El campeonato comenzó en 1950 con autos que más parecían salidos de la preguerra. El rey de esa época, el Alfa Romeo 158, un monoplaza con motor delantero, neumáticos delgados y sin ningún tipo de aerodinámica funcional. Este Alfa usaba un motor 1.5 litros sobrealimentado que, sorprendentemente, alcanzaba los 350 caballos de fuerza. Y sí, todo eso iba al eje trasero, sin control de tracción, sin ayudas electrónicas, sin cinturón de seguridad. A más de 280 kilómetros por hora, todo dependía del coraje del piloto. En 1957 apareció otro ícono, el Maserati 250F, el favorito de Juan Manuel Fangio. Con este auto, Fangio protagonizó una de las remontadas más legendarias de la historia en Nürburgring, ganando tras adelantar a varios rivales, con más de 40 años encima. La conducción era cruda, física, peligrosa. Los pilotos corrían con cascos abiertos, trajes de algodón y sin protección real. Eran autos que se controlaban más con el alma que con la tecnología. No había alerones ni computadoras, solo hombre y máquina. Pero algo estaba a punto de cambiar. La década del 60 trajo la primera gran revolución técnica en la historia de la F1. El motor pasó de estar al frente a colocarse detrás del piloto. Esta decisión, que parecía arriesgada, cambió para siempre la forma en que se construyen los monoplazas. El pionero fue el Cooper T51, que en 1959 demostró que un auto con motor trasero podía ganar carreras. Y no solo eso, ganó el campeonato mundial. Desde ese momento todos comenzaron a copiar el diseño. Era más ligero, mejor equilibrado y ofrecía mayor estabilidad en curvas. Era el nuevo estándar y nadie quería quedarse atrás. A mediados de la década, los ingenieros comenzaron a experimentar con una idea completamente nueva: la carga aerodinámica. Así aparecieron los primeros alerones, colocados directamente sobre las ruedas. Aunque al principio eran simples apéndices metálicos, pronto se convirtieron en herramientas fundamentales para mejorar el paso por curva y mantener el auto estable a altas velocidades. También se empezó a jugar con la forma de las carrocerías, buscando que el aire ayudara al auto a mantenerse pegado al suelo. La F1 dejaba de ser solo potencia y se volvía ciencia, y lo que venía era pura locura. En los años 70, la Fórmula 1 se volvió un campo de pruebas salvaje. Los ingenieros comenzaron a experimentar sin límites con alerones, formas extremas y conceptos nunca antes vistos. Los autos empezaron a parecer aviones sin alas. Se añadieron alerones gigantes en la parte delantera y trasera que no solo eran enormes, también eran ajustables, incluso en plena carrera. Pero el gran salto vino en 1978, con el Lotus 79. Este auto introdujo el concepto de efecto suelo, una técnica que usaba la forma del piso del auto para succionar literalmente el monoplaza al asfalto. El resultado:
agarre brutal en curvas y velocidades de paso inimaginables. Era una ventaja tan grande que todos los equipos intentaron copiarlo, con resultados peligrosos. Algunos autos eran tan inestables que se despegaban del suelo o perdían el control al menor bache. También hubo autos con ventiladores, faldones móviles y otras ideas que hoy serían impensables. Todo se valía con tal de ir más rápido. La velocidad aumentó, pero también el riesgo. Los accidentes se volvieron más frecuentes y mortales, y con ellos llegaron las primeras regulaciones serias sobre aerodinámica. La F1 ya no era solo ingeniería. Ahora, también era supervivencia. Los años 80 fueron una explosión de potencia y locura mecánica. La Fórmula 1 entraba en su etapa más salvaje, la era de los motores turboalimentados. Los ingenieros descubrieron que podían extraer cifras demenciales de autos muy pequeños. Algunos motores de clasificación llegaban a superar los 1200 caballos de fuerza, en un auto que pesaba menos de 600 kilos. El turbolag era brutal, la entrega de potencia era violenta, y cada curva podía ser la última. Un ejemplo icónico fue el McLaren MP4 de 1988, el arma secreta de Ayrton Senna y Alain Prost. Este auto ganó 15 de las 16 carreras de esa temporada. Su motor Honda V6 Turbo era una obra de arte, y su chasis de fibra de carbono, una revolución en seguridad, rigidez y diseño aerodinámico. Pero no todo era glorioso. Las explosiones de motores eran comunes, los consumos de combustible eran absurdos, y la fiabilidad era un juego de azar. Las carreras eran impredecibles, peligrosas y espectaculares. Fue una década donde la tecnología despegó a un ritmo frenético. Se introdujeron los frenos de carbono, los sensores electrónicos y las primeras simulaciones aerodinámicas por computadora. La Fórmula 1 nunca había sido tan rápida, ni tan peligrosa. ¿Estás disfrutando este viaje por la historia de la F1? Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Cada semana exploramos la evolución de vehículos icónicos, desde autos de calle hasta aviones de combate y máquinas del futuro. Y si ya te quedaste hasta aquí, dale like al video. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido épico como este. Ahora sí, volvemos al pasado, porque en los 90, la Fórmula 1 enfrentó una de sus etapas más duras: tragedia, tecnología y una transformación total. La década de los 90 fue un punto de inflexión en la historia de la Fórmula 1. La tecnología avanzaba, pero la tragedia no se quedó atrás. En 1994, el deporte vivió uno de sus fines de semana más oscuros: el Gran Premio de San Marino. Allí perdieron la vida Roland Ratzenberger y el legendario Ayrton Senna. Ese evento marcó un antes y un después en términos de seguridad. A partir de ese momento, los autos cambiaron. Se reforzaron los cockpits, se rediseñaron los circuitos, y la FIA comenzó a implementar regulaciones más estrictas para proteger la vida de los pilotos. Pero no todo era tragedia. Los 90 también vieron una revolución electrónica. Aparecieron tecnologías como el control de tracción, la suspensión activa y las cajas de cambios semiautomáticas. Los autos comenzaron a parecer computadoras con ruedas. Eran más anchos, más agresivos visualmente, y con motores V10 que rugían como bestias salvajes. La aerodinámica se afinó aún más, y la telemetría se volvió clave para entender el comportamiento del auto en cada curva. La F1 aprendía a proteger hasta a sus pilotos, sin dejar de innovar. Fue una era de transición, donde la velocidad y la inteligencia empezaban a trabajar juntas como nunca antes. Los 2000 fueron los años de una sola palabra: dominación. Y el nombre que la define es Michael Schumacher. Con Ferrari, Schumacher logró lo impensado: 5 títulos mundiales consecutivos entre 2000 y 2004. El auto rojo se volvió imbatible, y cada carrera parecía una exhibición de precisión alemana e ingeniería italiana. Los autos de esta era usaban motores V10 atmosféricos que llegaban hasta las 19.000 revoluciones por minuto. El sonido era ensordecedor, casi salvaje. Era la sinfonía de la velocidad, y los aficionados la amaban.
En 2006 se introdujeron los motores V8 de 2.4 litros, que eran menos potentes, pero más eficientes. Aún así, los monoplazas seguían siendo extremadamente rápidos, con aerodinámica hiperdesarrollada y túneles de viento trabajando 24/7 para perfeccionar cada alerón y cada curva del diseño. La electrónica seguía jugando un papel clave. Sistemas de control de salida, mapas de motor, sensores de desgaste y estrategias de boxes diseñadas con precisión quirúrgica. Fue una década de máxima sofisticación. Los autos eran verdaderas máquinas de precisión. Y Schumacher, su mejor piloto. Una era de dominio absoluto, que elevó a Ferrari al Olimpo de la F1. Pero lo que venía, iba a cambiar todo. En 2010, la Fórmula 1 comenzó a prepararse para un futuro más eficiente. Y aunque al principio los cambios fueron sutiles, en 2014 todo explotó. Nacía la era híbrida. Los nuevos motores eran V6 Turbo de 1.6 litros, pero con una diferencia clave. Incluían sistemas eléctricos avanzados como el ERS, Energy Recovery, sistema y baterías que recuperaban energía del frenado y del calor del escape. ¿El resultado? Autos con más de 1000 caballos de fuerza, pero consumiendo un 30% menos de combustible que antes. Era el equilibrio perfecto entre rendimiento brutal y eficiencia. Mercedes fue el claro dominador de esta etapa, desde 2014 hasta 2021. Su hegemonía fue casi total. Lewis Hamilton y Nico Rosberg se convirtieron en los protagonistas de una era donde la eficiencia superó a la potencia bruta sin perder emoción. Visualmente, los autos cambiaron. Narices más largas, alerones más complejos y chasis diseñados al milímetro para maximizar el flujo de aire. Aunque algunos fanáticos extrañaban el rugido de los V10, esta nueva generación demostró que la Fórmula 1 podía ser más ecológica, sin perder el espectáculo, la estrategia ni la velocidad. Y todo esto era solo la antesala de lo que vendría, una nueva revolución en aerodinámica y el regreso del efecto suelo. En 2022, la Fórmula 1 volvió a reinventarse. Tras años de críticas por carreras aburridas y poca acción en pista, la FIA cambió radicalmente el reglamento aerodinámico. El objetivo era claro: hacer que los autos pudieran seguirse más de cerca y facilitar los adelantamientos reales en pista. Se reintrodujo el efecto suelo, pero con un diseño moderno y más controlado. Ahora, el flujo de aire se canalizaba por debajo del auto, generando carga aerodinámica sin depender tanto de los alerones superiores ni de apéndices complejos. Esto redujo drásticamente la turbulencia que afectaba a los coches que venían detrás, haciendo las carreras más competitivas y entretenidas para el público. Pero también trajo desafíos. El temido porpoising, ese rebote violento a altas velocidades, apareció como efecto secundario. Algunos equipos sufrieron más que otros, y adaptarse fue todo un reto de ingeniería. En esta nueva era, Red Bull encontró la fórmula perfecta. Con Adrian Newey liderando el diseño y Max Verstappen al volante, dominaron el campeonato con autos equilibrados, veloces y consistentemente superiores. Los monoplazas ahora eran más pesados, sí, pero mucho más estables en carrera. La Fórmula 1 se modernizaba nuevamente, con una combinación perfecta entre espectáculo, sostenibilidad, innovación y competitividad. En 2026, la Fórmula 1 volverá a cambiar. Y esta vez, con el futuro en mente. Los nuevos motores seguirán siendo V6 Turbo de 1.6 litros, pero ahora el componente eléctrico jugará un papel aún más importante. El 50% de la potencia total provendrá de energía eléctrica. Además, se utilizará combustible 100% sostenible, desarrollado para reducir al máximo las emisiones sin comprometer el rendimiento. Es un paso crucial para convertir a la F1 en una categoría más responsable con el planeta, sin perder su esencia de competición extrema. Los autos también serán más livianos y ágiles, con un enfoque en eficiencia energética y aerodinámica activa. ¿Y lo mejor? Seguirán siendo rápidos, espectaculares, emocionantes y tecnológicamente fascinantes. Desde el Alfa Romeo 158 hasta los conceptos híbridos de 2026, la evolución de la Fórmula 1 es una historia de velocidad, innovación y pasión sin límites.
Cada década ha dejado su huella. Cada auto ha sido un escalón hacia el futuro. Y si llegaste hasta aquí, es momento de un último pit stop. Suscríbete al canal y deja tu like si te gustó este viaje por el pasado, presente y futuro de la F1. Esto fue Del pasado al futuro. Hasta la próxima.